Hola, hola mis queridos superpeques, ¿qué tal estáis? ¿Estáis entrenando y entrenando cada superpoder que estamos aprendiendo aquí? Sí, ¿estáis pensando en ello para mejorar vuestra vida poco a poco? Estoy segura que sí. Hoy os voy a hacer una gran pregunta. ¿Sabes elegir bien en las situaciones de la vida? ¿Sabes elegir lo que es mejor para ti en todas las situaciones? ¿O le dejas a tu mente parlanchina que se anticipe seguramente a lo peor que viene? Pues sigue viendo este vídeo y enseguida te vas a dar cuenta. ¡Adelante, superpeques! Nuestros superpeques en el segundo libro, en el capítulo 11, se plantean si han elegido bien durante su vida. Ibai empieza a pensar y se acuerda de que estuvo un mes lesionado y no pudo entrenar. Y claro, lo pasó fatal. Pero luego, a la larga, se dio cuenta y miró por su bien. Durante ese mes se enganchó mucho a una saga muy entretenida que se llama Oni y que lo pasó pipa también. Entonces supo enfocarlo después de esa manera positiva para su bien. Muchas veces en la vida nos pasan cosas raras o malas, entre comillas, porque así las vivimos. María recuerda cómo les mezclaron las clases en el colegio y lo pasó fatal, pero recuerda luego que conoció a su futura mejor amiga. Entonces, en todas las situaciones hay que saber llevárnosla a nuestro terreno. Ahora vamos a jugar un poquito. Interactúa conmigo. En el capítulo 11 les aparece a nuestros superpeques un perro con una mancha roja aquí en el hocico. Entonces empezaron a pensar. Uno dijo, habrá mordido a alguien y le habrá herido. Otro dijo, habrá comido algo con tomate. Y el tercero dijo, se habrá pegado una torta contra una pared o habrá cogido daño él. Entonces al final os contaré si acertaron o no nuestros superpeques. Cada uno enfoca o ve en su vida mediante sus intereses o lo que piensa, eso es lo que va a ver. El que ha visto o el que ha pensado que el perro ha mordido a alguien, seguramente será un poquito más miedoso. El que ha visto tomate le gustará la comida. Y el que ha pensado que quizás el que se ha pegado la torta ha sido el mismo perro, pues quizás tenga la mente un poco más abierta. También es muy importante leer la expresión de la cara, en este caso del perro, porque nos da muchas pistas. ¿O por qué creéis que las amachos o aitachos o el que esté en casa os pillan enseguida si estáis mintiendo o estáis diciendo la verdad? Porque sabemos leer la cara, da muchas pistas. Conclusión, lo que pensamos y lo que creemos es exactamente lo que vamos a ver. ¿Tú qué has pensado en la situación del perro? Dímelo aquí abajo. Al final, ¿sabéis qué ha pasado o qué pasó? Que no han acertado nadie. Al final, un gamberrete que estaba dibujando un graffiti pasó por su lado y le ha dado con todo el spray en el hocico, con el spray rojo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Elegir lo mejor para ti. Ante distintas situaciones tenemos varias opciones. Pues quiérete y elige lo mejor
para ti siempre. Vamos a practicar este superpoder y me escribís. Os estaré esperando. ¡Adelante, superpeques!